Muy bien, pues una vez más, bienvenidos y bienvenidos a aquellos que nos están viendo en línea. Gracias por llevarnos a tu casa o al punto donde estés viendo esta semana. Esperamos que la semana entrante, si Dios te da vida y vives aquí cerca, que nos acompañes aquí en Celebration Español. Estamos en esta serie de Romanos, una serie maravillosa, y lo que hasta el momento he encontrado es que el libro de Romanos casi que se predica a sí mismo. Tú lees Romanos y lo lees lentamente con la inspiración del Espíritu Santo y pidiendo al Señor que esa palabra sea viva como lo es. Se predica a sí mismo. Realmente yo estoy aquí sencillamente para animarlos a que ustedes abran la palabra, abran la Biblia y la lean. Y hoy el título de este mensaje es Nuestra Fe. ¿Por qué nuestra fe? Porque todos tenemos fe. Todos tenemos fe en algo o en alguien. Todos tenemos fe en algún Dios o en Dios. Y las religiones ofrecen caminos de eternidad de acuerdo a la fe que tú pongas en esa religión. El problema está que a diferencia de cualquier otra religión o creencia o fe, nosotros basamos nuestra fe y nuestra salvación y nuestra seguridad no en lo que hacemos o podemos lograr, sino en lo que Dios mismo hizo por nosotros. Esa es la gran diferencia que tenemos. ¿Qué significa eso? Que no es por obras. Las obras son importantes. No es por nuestro esfuerzo, tenemos que esforzarnos. No es por nuestra santidad, la cual debemos buscar. Pero en realidad es porque como colocamos nuestra confianza, lo que creemos que realmente va a ser nuestro presente y nuestro futuro en el Señor mismo. Y hoy vamos a leer muy rápidamente, vamos a cubrir el capítulo 4. Estos son capítulos que tienen tremendas verdades, pero el de hoy se enfoca principalmente acerca de la fe tuya y la fe mía. Y utiliza elementos del Antiguo Testamento, nos recuerda quién fue Abraham, por qué es el padre de la fe, en fin, una serie de cosas que vamos a tratar de masticar hoy. Pero antes de eso quiero recordarles que esta semana, hay que toser así, hay que tapar. No esta semana, sino hoy mismo, aquellos que han servido, y gracias por todo el servicio que ustedes hacen, servidores, voluntarios, personas que están en el equipo de servicio, que ya se registraron para este Serve Night de esta noche, ¿verdad? Jania, ¿el registro sigue abierto o ya cerró? ¿O no saben? Está abierto. Uy, eso es gracia y misericordia de Dios, porque no va a estar abierto todo el día. Si tú serviste como voluntario en algún área aquí el año pasado, por favor escríbete y te esperamos hoy a las 5:30. Escuchen, esto es de 5:30 a 7:30. Y como somos latinos, llegamos a tiempo, ¿verdad? Amén. Entonces, Romanos capítulo 4. Hoy voy a cambiar la versión y voy a leerla de la Nueva Traducción Viviente. Me encanta esta traducción. Normalmente aquí predicamos basados en la Reina Valera contemporánea, Reina Valera actualizada y demás, pero hoy quiero utilizar Nueva Traducción Viviente, y lee así, está en pantallas, me puedes seguir con tu versión. 4 puntos que quiero presentarles. El primero es que debido a nuestra fe, hay perdón mediante la fe. Estos puntos están en sus boletines. Hay perdón mediante la fe. Y esto es absolutamente clave. Mira lo que dicen los versículos del 1 al 8. Humanamente hablando, esto es, ¿quién escribe esta carta? Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Roma. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Ok? Está hablando a una congregación judía, aunque nosotros sabemos que tenemos que entender la parte histórica y el contexto histórico y a quién se escribían estas cartas. También hay mucha verdad de Dios que aplica a tu vida y a la mía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo delante de Dios? Estamos hablando de Abraham. Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, es decir, si él se hubiera portado bien siempre, habría tenido que jactarse o de que sentirse orgulloso. Pero esa no es la forma de actuar de Dios. Y aquí ya podemos nosotros establecer un paralelo,
no un paralelo, realmente una diferencia, un contraste mejor entre la fe en el Señor, la fe cristiana y la fe de muchas otras religiones, cultos y demás. Versículo 3, pues las Escrituras nos dicen, Abraham, todos sabemos quién es Abraham, ¿verdad? Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. No dice aquí que Dios lo consideró justo porque Abraham hizo buenas obras, que las hizo. No porque era un buen hombre, que seguramente lo fue. Imagínate, todavía después de tantos milenios estamos hablando de Abraham. Sino por su fe. La decisión de poner su fe, su confianza, su esperanza, su entender en Dios. Y Dios, por ello, lo consideró justo. Versículo 4. Cuando la gente trabaja, está haciendo un paralelo aquí, Pablo, explicando un poquito más, porque es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Como los judíos de aquella época, ellos entendían, lo vamos a ver después, que en realidad ellos tenían que obedecer la ley en toda su expresión, obedecer toda la ley para poder ser perdonados, para poder ser justos, para un día llegar, aquellos judíos que creían, no todos creían en una vida eterna, pero los que creían, poder llegar a una vida eterna con el Señor. Era absolutamente basado en el cumplimiento de la ley. Y eso nos puede pasar a nosotros. Y de hecho nos pasa. Y particularmente, si tu contexto es como lo fue el mío, yo vine de la Iglesia Católica, la mayoría de en mis años de niño, joven y adulto en la Iglesia Católica, y yo entendía que en realidad para yo poder agradar a Dios, poder pensar en que Dios me perdonase los pecados, tenía que portarme bien sí o sí, y si no, perdía yo esa conexión con el Señor. Entonces dice aquí, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Si así fuera la fe, entonces si nos portamos bien, pues Dios tiene que recompensarnos, porque es un esfuerzo nuestro, el cual requeriría una recompensa. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios. No significa que las obras sobran, no sirven, no, son bien importantes y luego las veremos. Pero la salvación, el considerarse ser justos, correctos, perdonados delante de Dios, eso es por fe. Vuelvo a leer, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios. ¿Quién qué? Quien perdona a los pecadores. David, está hablando aquí del rey David. Él aquí hace un recuento de un salmo. ¿Okay? Dice que David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad. Ojo, está hablando de una felicidad de creyentes, de los que son declarados juntos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Sin hacer esfuerzo para lograrlo. Esto no significa que nosotros nos sentamos en el sofá de la casa sin hacer nada, ni pensar nada, y que ya somos justos, porque sí. No. Pero es por nuestra fe que somos justos. Versículo 7. Oh, qué alegría para aquellos, y yo soy uno de aquellos, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. ¿Hay alguno de aquellos acá? Creo que todos venimos de ese contexto, ¿verdad? El versículo 8. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. El Señor borró pecados de su cuenta. Al final del mensaje vamos a tener la Santa Cena, porque creo que es la mejor manera de celebrar nosotros nuestra fe en el Señor y hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer, tomar la Santa Cena en su nombre, a construir la idea que él empezó, cuando empezó Pablo a hablar sobre esto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y demás, en Romanos 3:31 de hecho, él dijo, bueno, si en realidad la fe es lo que justifica,
Si la fe es lo que perdona, si la fe es lo que nos hace justos delante de Dios, entonces ¿para qué tanta ley y tanta ordenanza y tanta cosa del Antiguo Testamento? Uno se podría preguntar eso, bueno, ¿eso sirvió para algo o fue algo irrelevante? Para él contestar esta pregunta, que es importante, Pablo mira a Abraham, él cita a Abraham, que en ese entonces Abraham era el hombre más estimado por el pueblo judío, por los israelitas, porque ellos siempre hablaban de su padre Abraham. Y si alguien podía ser justificado por obras, pues hubiese sido precisamente Abraham. Él tenía que gloriarse, como dice la palabra, él podría jactarse por lo buen hombre que era él. Pero esto, repite la palabra, no es como Dios funciona. Si las obras pudieran justificar a un hombre, vamos a pensar un momento como lo dijo él en el capítulo 3. Si las obras, si las buenas acciones, si lo bueno que eres o bueno que te portas, si eso justificase realmente o nos hiciera justos, en realidad, ¿quién es capaz de cumplir la ley enteramente? Absolutamente nadie, ¿verdad? Es más, ¿quién se levanta en la mañana con el mejor propósito de portarse bien? Ser buen esposo o esposa, ser buen padre, ser buen madre, ser buen hijo, ser buen trabajador, ser bueno en todo, ¿verdad? Nos levantamos con esa. Cuando llegamos a la cama en la noche, ¿lo hemos logrado? A lo mejor algunos han podido, ¿verdad? Han podido portarse bien, pero aún ahí nos dice la palabra que no hay ninguno que realmente pueda considerarse santo delante de Dios, porque todos están alejados o estamos alejados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Fíjate que el Antiguo Testamento no es que diga que Abraham que Abraham fue declarado justo por sus obras. Eso no es lo que dice el Antiguo Testamento, sino que en lugar de eso, Génesis 15:6 dice que él creyó. Abraham creyó a Dios y eso fue lo que fue contado por justicia. Si yo te pregunto esto, eso fue en el Antiguo Testamento, pero hoy día, ¿hace un poquito de calor aquí o no? Hace mucho calor. ¿Por qué no ponemos? No, mi esposa me dice, no te atrevas a tocar el termostato. No, yo no lo toco, lo toca alguien más. Hace un poquito de calor. ¿Quién aquí en realidad, honestamente no tienes que decirme yo ni levantar la mano ni nada, pero quién ha puesto su fe, su esperanza, su confianza en Jesús? Si ese eres tú, hijo mío, hija mía, tú eres considerado justo. No porque hiciste cosas muy buenas, espero que las hayas hecho, no por lo bien portado, no por lo mucho que has tratado, sino porque tu fe es la que delante de Dios te ha hecho justo. Y eso debería llevarnos a nosotros los cristianos a vivir en un estado continuo de júbilo y gozo. No que no haya problemas, no que no haya llanto y tristeza, pero internamente debería haber un gozo porque tu justicia, que es lo que demanda Dios, y la mía, está asegurada. ¿Entiendes esto? Ok, los dos que lo entienden, gracias por entender. El resto a ver si al final de mi predicación lo entienden. En ese entonces, los judíos, ni siquiera los judíos, los rabinos, los maestros de la ley, enseñaban esto, decían que Abraham, este hombre, en realidad era un hombre que sí había cumplido toda la ley. Esa era la enseñanza que se les daba. Incluso, ¿qué vino primero? ¿Abraham vivió primero o fue Moisés? ¿Quién vivió primero? Abraham. Entonces, ¿qué vino primero? ¿La ley de Moisés o Abraham? Abraham estaba primero. Pero la enseñanza era que inclusive Abraham, por intuición o anticipación, ella había cumplido toda la normativa de la ley. Imagínate tú eso.
¿Hay alguien aquí que ha cumplido totalmente la ley de Dios? Porque si no te ponemos por encima de Abraham, ¿verdad? Ni siquiera Abraham lo había hecho. Pablo nos dice que Abraham fue hecho justo. Usted entiende cuando habla de ser justo, ¿verdad? Ser justo es como justificado delante de Dios, decir que realmente tú estás, podríamos decir, libre de pecado, libre de injusticia. Realmente Dios te ve como un santo o te declara santo. No dice que Abraham fue hecho justo en todas las cosas que él hizo, no, sino que Dios contó a Abraham como justo, lo consideró justo. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que Dios te llama a ti justo, o a ti mujer justa, no es porque tú en realidad te portaste bien, sino porque Él cuenta, Él asume, Él ve esa fe tuya y eso hace que Él te considere justo. Ya que pasa que una vez somos considerados justos, que en realidad empieza a desarrollarse en nosotros una respuesta ante esa fe. Y esa respuesta sí está enmarcada en obras, en cosas que satisfacen el corazón de Dios. Aquí hay un concepto importante y de hecho Efesios capítulo 2, si no estoy mal, nos habla de esto. De que no es en sí la fe, ojo, no es en sí la fe que yo tenga. Además, paréntesis, ¿qué es la fe? La fe es una decisión, ¿sí o no? La fe es un ejercicio mental que tú dices, voy a hacer esto y lo hago. ¿Quién tiene aquí poder de decisión? Dice, voy a hacer esto y lo haces. ¿Quién? ¿Nadie? Gracias. A veces, ok. Si tú tienes poder de decisión, digo, esto lo voy a lograr. Eso es un ejercicio, una decisión mental. De igual manera es la fe. La fe es que tú decides, no, yo estoy convencido de que es Dios, que Dios es verdadero, de Jesús que murió en la cruz, que resucitó. Todo esto, y por eso tú decides que toda tu confianza, que las gafas con las que vas a ver el mundo, va a ser a través de esa fe. Pero no es esa decisión en sí la que te salva, sino es la gracia de Dios frente a esa decisión. Y como decía, Efesios 2 nos habla de que somos hechos salvos por la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios encuentra, y ustedes saben que es gracia, ¿verdad? Gracia es el favor no merecido, es un favor, es un regalo, es algo que recibimos libremente. Cuando la gracia de Dios se encuentra con nuestra fe, con nuestra decisión de que voy a creer en Dios, ahí es donde viene ese acto precioso de perdón de pecados, de justificación. ¿Se entiende eso? Aquel, dice la palabra, aquel que justifica a los pecadores. De hecho dice, Dios quien perdona a los pecadores. Es Él el que justifica, es Dios el que perdona al impío, tú y yo. A lo mejor podríamos decir, pero es que Dios a lo mejor sí puede justificar, perdonar a alguien que se porte bien. ¿Ustedes conocen a alguna persona que se porte muy, muy bien en la vida? Una persona bondadosa, una persona que dices, uy, pero qué bonachón es esa persona. ¿Conocen a alguien así? Yo no entiendo por qué están señalándome a mí, ¿no? Yo aquí esperando, dándoles a ver si no reaccionan. Tú podrías pensar que a esa persona que tú conoces que dices, qué buena gente es ese hombre, qué maravillosa es esa mujer, que a lo mejor Dios pues quisiera justificarlo porque, hombre, como que se lo merece, pensamos. Pero no. Es que Dios justifica al impío, al pecador, a lo peor, siempre y cuando esta persona tome la decisión en su corazón y en su convicción de creer en Dios. ¿Entiendes esto? ¿Ustedes creen que vivir una vida cristiana es fácil? Pero mire qué fácil es ser santos, justificados. Entonces, ¿qué es lo difícil? Permanecer.
El Señor Jesús nos dijo, el camino es anchote. No, el camino es bien angosto. Es un camino angosto. Y esa fe, que es una decisión, ¿quiénes han, ay, ya me voy a meter en líos, ¿quiénes aquí han decidido alguna vez perder peso? ¿Y quiénes lograron llegar hasta el fin? ¿Verdad que en el camino se nos atraviesan las donas de la iglesia y, en fin, la lucha, ¿verdad? La fe requiere constancia. Es una decisión, pero es una decisión que requiere confianza, porque el mundo te va a echar problemas. El camino va a estar bien angosto y difícil, pero si tú te mantienes, eso se llama una fe hasta el final. Y Dios perdona nuestros pecados. ¿Por qué? En el caso del Antiguo Testamento, por la ley, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, ¿por qué? Por gracia y, ¿pero quién? Porque decimos Abraham es el padre de la fe nomás. Porque tenemos a Jesús, a Cristo, quien murió y resucitó. Así que no es que haya dos maneras, ojo, esto es importante, no es que haya dos maneras de ser salvos. No hay dos maneras, porque tú puedes decir, bueno, una manera es que si está la ley de Dios y yo obedezco perfectamente la ley de Dios, entonces cumplo con la ley, puedo ser salvo. Y otra manera es que, bueno, si pongo mi fe en Dios, entonces eso es lo que me da la justificación, la salvación. No, es que esto nunca se da. El propósito de portarse bien, incluso de complacer el corazón de Dios, de agradar al corazón de Dios, es un esfuerzo fallido. Porque tarde o temprano, esto no es que lo queramos hacer así, pero caemos, dudamos, fallamos. El enemigo está constantemente tentándonos, el mundo nos está tentando, nuestra misma carne nos tienta. Por todos lados hay esa, ¿cómo se llama esto que para los pescados? Verá. Lombriz. Esta es la lombriz, me gustó lombriz. Cebo, se dice cebo, pero dejémoslo en lombriz. Porque esa lombriz sale por todos lados. Y es difícil, y caemos. Así que se requiere una fe hasta el final. ¿Ok? Y David habló de esto. No solamente hace referencia, por supuesto, a Abraham, sino al rey David, que en el Salmo 32 él habla de esto. Él dice, qué alegría. ¿David pecó? Pero grosso. Hasta mató. Y sin embargo, él fue perdonado por el Señor. Y él dice, qué gozo, qué alegría, qué felicidad es saber que hay un Dios que perdona cuando nosotros realmente tenemos una relación con Él. Ajustamos nuestra fe y nuestra creencia con Él. ¿Ok? Punto 2. Así como el primer punto, ¿cuál era? Dígamelo. Hay perdón mediante la fe. El segundo es que hay obras. Aquí vienen las obras. Sí hay obras, manera de portarnos. Hay obras mediante la fe. Versículo 9 al 12 dice, ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Y aquí utiliza esta palabra incircuncisos hasta que, yo no sé por qué la escribió tanto Pablo. Circuncisión, ustedes saben qué es la circuncisión, ¿verdad? ¿Qué es? Ok. Ok. No, ya. Suficiente. Como señal de que tú pertenecías realmente a la fe de Abraham, que tú realmente eras judío, que tú eras hijo de la promesa. Entonces, yo tal vez voy a hacerle esa pregunta al Señor. ¿Por qué fue que había que circuncidarse? Como que duro, ¿no? Porque hoy día es diferente. Hoy día te ponen, te duermen, te apapachan.
En ese entonces no había anestesia, ni una agüita, un té. Bueno, pues no sé cómo fue la cosa, pero lo que sí sabemos es que esto era un símbolo, un símbolo. Hoy día, ¿cómo podemos comparar eso de la circuncisión? ¿Hay algún símbolo que nosotros hagamos diciendo es que ahora soy salvo? Hace 2 semanas se lo dije. Un posible símbolo o ritual es el bautismo en agua. El bautismo en agua. Entonces, no pensemos en circuncisión hoy día, pero hoy día muchos dicen, es que eres salvo, no porque no me he bautizado. Vamos a ver eso, vamos a ver eso. Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Piénsalo en términos como, ¿se le consideró justo cuando se bautizó en agua o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo, aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. Esto vamos a ver cómo se come para ti y para mí hoy, ¿no? A ellos se les considera justos debido a su fe, y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma fe o la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Ya no hay que decir más esa palabra, gracias a Dios. Si tú y yo somos considerados justos, repito, es por la fe en Dios. No debido a que hacemos un ritual, no debido a que hacemos algo específico. ¿Está aquí Diamora? ¿No vino hoy? Ok. La semana pasada tuvimos bautismos en agua y 2 personas se bautizaron. Uno, el hijo de Leticia, Iván, está con nosotros porque ¿dónde se encuentra Iván? En Green Bay, Wisconsin. Okay, esperamos que él venga pronto. Y otro fue Diamora. A la pobre mujer, Diamora, si me estás viendo, te pido otra vez disculpas, porque estuve en una reunión con Diamora antes y yo la llamaba Diomara. Diomara. Y ella me decía, Diamora, Diomara. Y estuvimos en ese plan que dije, mira, él me dice, pero piensa en el día. Okay, no te preocupes, cuando llegue el momento de el bautismo, yo te voy a decir Diamora, a tu nombre. Pues, ¿qué le dije? Diomara. ¿Y ella qué dijo? Diamora. Hasta el final se mantuvo. Ay, pobre Diamora. Pero bueno, un día esto vamos a tener el testimonio completo de ella. Qué alegría y felicidades. Si me estás viendo una vez más, felicidades por ese paso que diste. Pero ni Iván ni Diamora, estoy diciéndolo bien, ¿no? Que Dios me ayude. Ellos fueron justos o salvos el domingo pasado. No fue porque se metieron al agua que fueron justos. Ellos fueron justos cuando ellos, por voluntad propia, conciencia propia, ellos colocaron su fe en Dios, en Jesús. El bautismo fue una marca, una señal de que ellos ya habían sido justificados. ¿Ok? Eso era. A ver, ¿quiénes de ustedes, levanten la mano, vinieron de un contexto católico? ¿Quiénes vinieron de un contexto solamente cristiano desde el principio? Solo cristiano. Hay varios, pero la mayoría católicos. ¿Ok? ¿Sí o no, en el catolicismo, cuando por ejemplo un bebé no ha sido bautizado y está enfermito, ¿qué es lo primero que hacen? Correr a bautizarlo, ¿verdad? Porque se cree que el bautismo es una de las premisas para la salvación. No lo consideramos bíblico. Pero esa era la discusión que había. Entonces, ¿tú eres circuncidado? Entonces sí puedes decir que eres de Dios.
y tú eres hijo del padre Abraham. Pero decían, pero el que no es, entonces no podemos, judíos, gentiles. Lo mismo hoy. Pero es que yo tomo la Santa Cena, pero es que yo fui bautizado, pero es que yo. No, es que tú tienes tu fe en el Señor, sí o no. Abraham fue contado como justo en el capítulo 15 de Génesis y recibió el pacto, la señal de la circuncisión, en el capítulo 17. Como 14 años pasaron entre su declaración de fe y este acto. ¿Ok? Era tan importante esto de nuestro padre Abraham, que si tú no eras judío, tú no podías en la sinagoga decir nuestro padre Abraham. Tenías que hablar de padre Abraham. Pero Pablo les dice a ellos, no señores, es que no es por la circuncisión o el acto que tú hagas o la señal, sino es por tu fe que todos somos invitados a decir nuestro padre Abraham, aunque hoy día tú y yo no decimos eso. Hoy día tú y yo decimos nuestro Padre Dios, ¿verdad? Ok, entonces sí, hay señales que hay que cumplir. Vamos a tener la Santa Cena al final. ¿Qué significa eso? Es un sacramento que Dios nos dejó. Punto 3. Hay promesas, así como hay perdón, así como hay obras, pero también hay promesas mediante la fe. Hay promesas mediante la fe. Leemos versículos 13 al 17. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no está basada en la obediencia de Abraham a la ley. No es que él pudiera cumplir toda la ley, sino una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Esto es importante, aquí habla de relación. Te pregunto esto, ¿tú crees en Dios? ¿Tienes una relación correcta con Dios? ¿Se hace lo que se puede? Ok, pues hagamos un poquito más de esfuerzo, podamos un poquito más, a ver. Ya no sé qué decir de eso, así que sigo. Ok, todo parte de la fe, de nuestra decisión. ¿Y cómo llega la fe? La fe viene de oír, ¿verdad? De oír la palabra de Dios, ¿ok? O sea, no tenemos fe en los que ¿qué es esto? El que uno muere y vuelve a salir, ¿cómo se llama eso? Reencarnación. No tenemos fe, no, tenemos fe en el Dios verdadero, ¿verdad? Y esa fe es la que nos lleva a tener una relación con Dios. Fíjate qué curioso, porque cuando pregunté, ¿ustedes creen en Dios? Todos dicen sí, ¿verdad? Pero si preguntas, ¿tienes una relación correcta con Dios? Ahí como que ya te lo piensas. Y la una va con la otra. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla, porque siempre la vamos a dejar de cumplir. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Si no hay ley, tú no violas ley. Sin embargo, ¿qué nos dijo antes Pablo? Que Dios ponía la fe ¿en dónde? Pone sus leyes en el corazón. Así que las leyes, aunque no sean escritas, aunque no hayas leído la Biblia, hay leyes de Dios en el corazón que tú obedeces, serás juzgado por ellas. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, es decir, con lo que manda la palabra de Dios, todos estamos seguros de recibir esa promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Y a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Ustedes saben que Dios es un Dios de promesas, ¿verdad? Dime alguna promesa de Dios para tu vida. Dime la promesa más importante que Dios tiene para tu vida. Ok.
Pero alguien dijo, o varios dijeron, para salvación. Para mí la promesa más importante. Porque sin salvación, ¿qué hay? Una vida eterna bajo la ira de Dios, alejado de Dios. ¿Y cómo tenemos esa promesa? ¿Cómo sabemos tú y yo que vamos a ser salvos sí o sí? ¿Podemos saber? Permanecer. Pero si me porto mal, pero si cometo pecado, tenemos abogado en el cielo, ok, pero ¿y qué? Entonces, ¿la promesa ya no se cumple? Ok, mis hermanos, ¿cómo puedo explicar yo esto? Y no quiero caer en algo incorrecto bíblicamente, pero yo leyendo este texto entiendo que libremente Dios nos regala por su gracia esa justificación, esa salvación. Depende de mí poner mi fe en Él. Significa que si yo cometo un pecado, que yo caigo, me tropiezo y hago algo que no agrada al corazón de Dios, ¿la promesa de salvación se va? Necesitamos clases de discipulado. Ah, ¿qué? Ah, ¿cómo les quedó? Miren, gracias por sus aportes. Siempre me decía, mi madre me decía, es que si tú te acuestas en pecado, te vas al infierno. ¿Alguno se ha acostado en pecado? ¿Y si te hubieras muerto, te vas al infierno? ¿Por un pecadito? Chiquito. Depende del pecado. Porque hay pecados de pecados, por favor. Mira, la promesa de Dios no depende de que tú cumplas o no cumplas. La promesa de Dios es de Dios, es promesa. Ahora, depende de que tú la recibas y la tomes y vivas en esa promesa, ¿verdad? O sea, depende de ti. Y ese depender de ti, ¿qué significa? Vivir en fe. Seguir poniendo tu confianza, tu fe, tu esperanza, todo tu creer en Él. Y si tú tienes tu fe, tu esperanza, tu creer, tu confianza, todo en Él, eso te va a llevar a que tú no te tropieces tan rápidamente. O fácilmente. Hay un pastor, no está muy lejos de nosotros, está allá abajo, que dice, uno puede pasar días y semanas sin pecar. ¿Es cierto? Veo que hay gente de no, otros dicen, ok. Para los que dicen sí, ok. Y para los que dicen no, fíjate que nosotros decimos, aquel que levantó a Cristo de entre los muertos, el Espíritu Santo, ahora habita en mí y ese mismo poder lo tengo yo. Entonces vamos a caer con tonterías. ¿Por todo caemos? Sí es posible. Mira, si Dios lo dijo, es que es posible. Si Dios dijo, ve y no peca más, es porque Él sabe que es posible que tú y yo no pequemos más. Ahora, somos débiles, hijos. Y dicen el Señor, ok, y nos excusamos y nos justificamos, es que yo y es que el otro y mira lo que me hicieron. Pero es posible. Eso es lo que nosotros deberíamos buscar. Vivir libres de pecado. No porque de eso depende nuestra salvación, sino un Dios que nos dio todo eso y nosotros le vamos a salir. Decimos en mi país, colombianos, con un chorro de babas. Y sin embargo, a veces pasamos todo el día chorreando la baba. Vemos lo que no debemos ver, escuchamos lo que no debemos escuchar, hacemos lo que no debemos hacer, dejamos de hacer un Dios que por su gracia
nos borra sus pecados, no, nuestros pecados, nos declara justos y nosotros. Esta mañana me levanté bien temprano y adivinen que estaban dando en televisión. Noticias, ya como que me tienen muy figurado. Sí, en parte. Hoy el Papa, ¿cómo se llama? León XIII, ¿es 13? ¿O 12? Bueno, el Papa León está en España, en Madrid. Más de 1 millón de personas asistieron a una misa del Papa. Eso, esta mañana, o sea, fue okay. Bueno, y fíjate que había España, un país que, lo sé, experiencia propia, que no es un país cristiano, hay cristianos y demás, pero se volcó la gente, más de 1 millón de personas en este servicio. Okay. Yo digo, wow. Si la Iglesia Católica, y ojo, porque hay gente aquí que defiende la Iglesia Católica, ¿verdad? De ahí muchos venimos. Y hay muchas cosas bonitas de la Iglesia Católica, no voy a decir que no. Pero si la Iglesia Católica realmente predicara la palabra y solo la palabra de Dios, imagínate tú qué gran alcance tendrían. Porque lo tienen. 1.200... ¿Cómo se diría eso? Billones, pero eso ¿cómo se dice? 1.200 millones. O sea, muchísimos. Tenemos que tener cuidado. Mira, el hecho de que tú hayas escuchado, no lo digo por mí, pero el hecho de que tú y yo hayamos escuchado de que la palabra de Dios es la fuente única de verdad, wow. No tenemos que leer el libro de los mormones, no tenemos que leer, los católicos tienen los catequismos, tenemos que leer la palabra de Dios, que es la plena verdad. Nuestra vida yo creo que sería un poco diferente si en realidad confiásemos completamente en su palabra, si la leyéramos. Pero yo sé que aquí todos son lectores de la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. Punto 4. Hay promesas de Dios, ese es el punto 3. Y la mayor promesa es que podemos estar una vida eterna con Él, viviendo en el jardín del Edén renovado, sin conocimiento del mal, viviendo con una vida de propósito, trabajando para la voluntad y los propósitos de Dios. Eso es lo que nos espera, pero ¿por qué nos gusta meternos en el mugre? Punto 4. Hay salvación. Hay salvación mediante la fe. Versículo 18 al 25, estamos terminando. Aun cuando no había motivos para... Oye, mira esto, por favor, sí, porque ¿sabes qué pasa? Encontramos un problema, una enfermedad, una relación rota, una desilusión, tantas cosas que enfrentamos a la vida. Pero aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Ah? 80, 90, 100, que anda más, que anda menos. Ya se le había pasado el tiempo. Y si uno duda, pero ¿y la mujer qué? ¿Peor? Ya, estéril. ¿Y cuál es la promesa? Van a tener un hijo. ¿Cómo te comes tú eso? Dios te ha dado promesas a ti que tú dices es imposible y sin embargo se cumplen. Esa es la cantidad de... pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener 100 años, ahí está la respuesta,
Su cuerpo ya estaba muy anciano. Sigamos. ¿Para qué? Para tener hijos. Igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Sin vacilar. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha prometido, tu hijo, tu hija va a volver a los caminos de Cristo? ¿Vacilamos? Sí, en el primer momento me dice, ya está otra vez. Sin vacilar. No es fácil una vida cristiana. El acto de fe es fácil, mantenerla no es fácil. Tiene que ser una decisión diaria. ¿Alimentada por qué? Alimentada por oración, alimentada por la lectura de la palabra, alimentada por confraternidad entre hermanos, ¿verdad? Ustedes quieren que yo termine ya, ¿verdad? Lo percibo. No, si le voy a dar, no te preocupes. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso. Óyeme, este fue Abraham. ¿Por qué estamos hablando de Abraham después de cuántos? 5,000, 6,000 años. ¿Por qué? Por esto, sencillamente por esto. Porque Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Tenemos esa convicción tú y yo? Siendo honestos. Y debido a su fe, ¿qué hizo Dios? Vio esa fe y lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, no fue solamente para él, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, para tu beneficio y el mío, el beneficio de nuestros hijos y nuestros nietos y las generaciones que vienen. Es así, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Aquí viene una frase que absolutamente resume el Evangelio. Él, ¿quién es Él? Fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. En el momento que nosotros tenemos una promesa de Dios, creemos que Dios va a hacer algo, pero algo falla, algo no sale, se demora, nuestra fe vacila. Y lo que está diciendo aquí, no, ten fe como la de Abraham, ten fe que sea permanente, que a pesar de lo que tú veas, que se caen los muros, Él los levantará. Esa fe no es fácil tener. Pero esa fe se puede tener y debe tenerse. Muchos dicen, no, es que Dios, sí hay milagros para otros, pero para mí Dios. Muchos no siguen a Jesús. ¿Sabes por qué no lo siguen? Porque no creen que Jesús tiene el poder para hacer lo que Jesús dice que puede hacer. Así de fácil. Porque si creyésemos realmente en el poder de Jesús, no nos separaríamos de Él. Y sí, deberíamos días, inclusive semanas, sin pecar. ¿Nadie dice amén? Ok, muy bien, seguimos. Gracias. Ok, vente, que estás ahí ansioso, que dice, el tiempo ya. Venga, para acá. Antes de Jesús, ¿qué tenía que hacer esa gente? Mira que el Señor no la hizo fácil, ¿eh? Antes de Jesús, ellos confiaban en la ley. Pero era sencillamente un obedecer la ley porque sí. Trataban pero fallaban. Dios les dio múltiples oportunidades para cambiar, para arrepentirse. Borró los pecados, volvió a iniciar constantemente. Ellos no son diferentes a como somos nosotros, pero nosotros, a quienes se nos ha revelado la verdad y el propósito de Dios, tenemos a Jesús. Y en Él es el que debemos poner nuestra confianza. ¿Por qué? Porque se requirió para ser justos, en últimas, que Dios mismo tomara nuestro pecado. Ningún hombre lo podía hacer. Por un hombre entró el pecado, pero por otro realmente fuimos hechos justos. ¿Quién es ese otro? Dios mismo, Jesús. Y no solamente porque Él murió, soy perdonado. No solamente porque Él derramó la sangre, soy perdonado. Se requiere la resurrección, porque por un lado la muerte de Él perdona pecados, pero por otro lado necesitamos romper con la consecuencia del pecado. Nadie dice amén. Esto es increíble.
Ok, yo mismo, amén, amén, Señor. Cristo en su obra, pues, ya viene. Para nuestra justificación y salvación lo hizo por su muerte, ¿verdad? Pero la eficacia, la perfección de nuestra justificación depende de su resurrección. No puede ir la una sin la otra. Somos salvos por la muerte y resurrección de Cristo. Y eso es lo que estamos celebrando cuando nosotros nos reunimos a tomar Santa Cena, como lo vamos a hacer ahora. Yo quiero saber si tú tienes los elementos de la Santa Cena, y si no lo tienes, porque no los tomaste al entrar, levanta la mano porque los del equipo de servicio te la van a entregar. Así que si necesitas el elemento de la Santa Cena, nos quedan 5 minutos, no se me angustie, todo está muy bien. Vamos a recibir la Santa Cena. ¿Por qué recibimos la Santa Cena? ¿Porque eso nos hace salvos? No. Porque esto es una señal de que ya somos justificados, de que ya somos salvos. ¿Y en qué momento? En el momento en que tú, y eso lo hemos hecho aquí, y tú puedes hacerlo en cualquier momento, no tienes que esperar que el pastor venga y llame al altar, porque la palabra de Dios dice que si tú confiesas con tu boca que Cristo murió por ti, y que Él es Dios, y que tú eres un pecador, como lo fui yo, como lo soy yo, voy a decir como lo fui, pero que Él murió y tomó esa culpa del pecado y resucitó, cortando las consecuencias del pecado, vida eterna con Él. Somos salvos. Por eso es importante yo voy a cumplir en julio, voy a cumplir 25 años. De hecho, el 5 de julio voy a cumplir 25 años, preparen sus regalos, del día en que yo recibí a Cristo. Ese día yo nací de nuevo. Ahora, les contaré después cómo fue la cosa, porque un poquito torcido nací, Él me hizo perfecto y yo me torcí. Pero con el tiempo el Señor me ha enderezado y todavía tiene que enderezarme mucho, pero ese día es clave, porque ese día, delante de Dios, yo fui hecho justo. Ahora, a partir de ahí han pasado muchas cosas. Bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, Santa Cena, todo lo que tú quieras. Y lo que vamos a hacer es sencillamente una señal para decir: sí, Señor, nosotros ya somos hechos justos. Y tú nos dijiste que tomara la Santa Cena. Les voy a pedir que se coloquen de pie, por favor. Tú dijiste que hiciéramos esto en tu honor y en tu memoria, que recordáramos lo que tú hiciste porque fue clave, y que recordáramos que tú vas a regresar. Esto no fue una cuestión histórica, pero Él también nos dijo: para tomar la Santa Cena, merece tomar la Santa Cena. ¿Qué significa eso? Califícate para tomar la Santa Cena. Arrepiéntete de tu pecado, porque si tú tomas la Santa Cena en pecado consciente, estás pecando delante de Dios. Esto no es para bendición, sería para otra cosa. Pero la invitación es para todos. Tú no tienes que ser aquí miembro asociado de Celebration, no tienes. Si es tu primera vez, estás invitado a tomar la Santa Cena, porque esto no es cuestión tuya y Celebration, esto es cuestión tuya y mía con el Señor. Porque el Señor dijo esa noche, cuando Él fue traicionado, invitó a los suyos, y nosotros somos los de los suyos, a tomar del pan y compartirlo como lo estamos compartiendo ahora. Cada uno tiene un pedazo de pan. Y luego tomar el vino, que representa la sangre que Él derramó. ¿Todo para qué? Todo para que nosotros recordemos, porque se nos olvida, iglesia. Recordemos que nuestra fe está puesta en alguien que es real, no en Buda, no en cualquier otro personaje, en alguien que es Dios mismo, que vino, que fue hombre, que vivió, que entregó su vida y que resucitó, y que ahora está sentado a la derecha del Padre, pero que viene pronto. En ese es que tenemos nosotros nuestra confianza y nuestra fe. Y cuando hacemos esto es para decir: sí, Señor Jesús, somos conscientes de que tú fuiste ese sacrificio que me permite hoy, al poner mi fe en ti, ser salvo, ser justificado. Y este es el cuerpo de Cristo. No es esto, no es esto. Esto es una representación. Hoy caminaron, si lo ves tú después, el Papa, y no es una crítica, pero el Papa estaba ahí con la hostia, que se supone que para ellos creen que es el cuerpo en sí de Cristo, y todo el mundo andaba como loco con esto, ¿ok?
Pues nosotros no tenemos que estar locos porque Cristo vive en nosotros. Esto lo hacemos sencillamente para recordar. Así que, Señor, hoy tomamos de este pan, recordando el precio que tú pagaste por mí, por cada uno de nosotros. Y es ese precio que hoy, a través de activar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en ti, nos llama a ser santos, justificados, pertenecientes a tu familia, Señor. Somos familia. Así que tomamos del pan, recordando a Jesús. Pero Él también dijo: tomen de la copa que representa mi sangre, el sacrificio que hice en la cruz, la sangre derramada que tiene poder, oh my God, poder para perdonar, poder para sanar, poder para restaurar. No es que este jugo tenga el poder, es la fe que está en ti, que está en mí, que la activamos diciendo sí. Esa sangre que Él derramó aún es sangre que tiene poder hoy día, y yo pongo mi confianza en esa sangre que tiene el poder de hoy. Así que tomemos de la sangre del Señor. Padre, te damos gracias, gracias por esta salvación, justificación inmerecida, pero la recibimos por tu santa gracia. Eres el Dios vivo, eres el Dios de esta iglesia. Significa que eres el Dios de cada uno de los que estamos aquí y de nuestras familias. Y hoy, Señor, somos conscientes de que eres tú el que nos ha perdonado. Y sí, hay obras que tú mereces, acciones que mereces, pero sabemos que hay promesa que viene para nosotros. Y hay ante todo salvación para mí y para mi casa. En el nombre de Jesús. Gracias, que Dios los bendiga y nos veremos aquí esta semana. Que Dios los ama, pueblo.